Me llamo Clara, y si digo que la noche antes de mi boda fue una de las más dolorosas de mi vida, no exagero. Ya llevaba dentro una mezcla de ansiedad, miedo y anticipación, como cualquier novia en ese momento, pero nada me preparó para lo que sucedió en esa reunión familiar, que, en teoría, se suponía que sería solo una cena de celebración. Estaba a punto de formalizar mi vida con Rafael, el hombre con el que elegí compartir mis días y sueños, pero en esa mesa descubrí que la palabra familia puede ser tanto un refugio como una herida abierta. En ese momento, aprendí que la injusticia no solo viene de desconocidos, y que la traición más dolorosa puede venir de la boca de quien creías que algún día sería tu apoyo. Mi madre ya no estaba aquí para verme con mi vestido de novia. Se fue demasiado pronto, dejando en mí un vacío que aún no puedo explicar, pero junto con su ausencia, dejó algo mucho más grande, recuerdos llenos de cariño, pequeños gestos que nadie más parecía apreciar. Mi madre era sencilla, le gustaban las cosas sin ostentación, creía que la belleza residía en el significado, no en el precio, y crecí aprendiendo a apreciar cada detalle, cada recuerdo que llevo conmigo. Quizás por eso, cuando oía esas voces burlándose de ella, era como si alguien me hubiera arrancado el poco terreno que me quedaba. No esperaba flores, cumplidos ni halagos, solo esperaba respeto. Pero lo que pasó esa noche fue todo lo contrario. Sentada en silencio al otro lado de la sala, oí a la familia de Rafael reírse del gusto pobre y sin clase de mi madre, como si fuera gracioso menospreciar a alguien que ya no podía defenderse. Hablaban como si mi madre hubiera sido una carga, como si yo viniera de un lugar demasiado pequeño para merecer estar en esa mesa. Y lo más cruel fue que dijeron esto la víspera de mi boda, cuando era más vulnerable, cuando más ansiaba sentirme bienvenida. En ese momento, sentí un nudo en la garganta y una rabia silenciosa me invadió. Es difícil explicar la sensación de ser humillada sin siquiera ser mencionada por mi nombre, como si fueras invisible, como si tu dolor no importara. Es la misma sensación de ser rechazada por tu propia familia, de ser excluida por no encajar, de cargar con la frustración de ser siempre la que no encaja. Y allí, entre risas que parecían más bien puñaladas, comprendí cómo las mentiras, las herencias mal repartidas, los secretos que las familias ocultan y los giros inesperados siempre dejan cicatrices que nunca sanan del todo. Quise levantarme, gritar, poner a todos en su lugar, pero no lo hice. Permanecí en silencio, mirando el vaso en mis manos, con el corazón a punto de estallar. Fue en ese silencio que empezó a surgir la idea de una venganza diferente, no una venganza cruel, sino una respuesta que hiciera justicia emocional, que les mostrara a todos que mi madre nunca sería recordada como la pintaban, que su sencillez era, de hecho, el mayor legado que podía llevar. Y a medida que avanzaba la noche, fingí sonreír y asentir, pero en el fondo ya sabía que algo tenía que pasar. Porque hay momentos en la vida en que callar significa aceptar la injusticia, y no iba a dejar que se burlaran del recuerdo de quien me enseñó todo sobre el amor y la dignidad. Esa noche fue un punto de inflexión, un secreto que aún llevo en la piel como una cicatriz. Clara sentía cada mirada como si la juzgaran. No necesitaba que nadie dijera nada, porque la forma en que la miraban lo decía todo. Era como si le preguntaran en silencio qué hacía allí, en ese lugar lleno de brillo, gafas caras y gente que solo se preocupaba por las apariencias. Intentó integrarse, sonreír levemente, mantener la compostura, pero por dentro se sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado en un ambiente que no era para ella. Las conversaciones a su alrededor eran un espectáculo en sí mismas. La gente hablaba de viajes caros, de negocios que generaban sumas que ni siquiera podía imaginar. Clara escuchaba y pensaba en cuánto había trabajado para llegar allí, pero nada de eso parecía importar. Para ellos, todo giraba en torno al estatus. ¿Quién tenía más? ¿Quién sabía más? ¿Quién podía ascender? Era como si el verdadero valor de las personas se midiera por números, marcas de ropa y apellidos. Y en medio de todo, surgían los comentarios sarcásticos, siempre disfrazados de bromas. Aquellos que reían en voz baja, mirándola, como si comentaran cada detalle. Clara fingía no darse cuenta, pero la carcomía por dentro. Era como si cada palabra no dicha fuera más fuerte que una acusación directa. Lo que más dolía era sentir que algunos de los comentarios venían de su propia familia. Sangre de la misma sangre, pero gente que parecía disfrutar viéndola incómoda. Fue un golpe tras otro. Clara se había pasado la vida creyendo que debía esforzarse más para ser aceptada, que si demostraba su valía, algún día las cosas cambiarían. Solo que ahora estaba claro, nunca sería suficiente.
La verdad subyacente de esa escena era simple. Por mucho que lo intentara, siempre habría alguien que la desbarataría, siempre una mirada que le recordaría que, para ellos, no era más que una intrusa. Y fue allí, entre esas copas de vino y esas palabras venenosas, que cayó en la cuenta. Guardar silencio solo alimentaría su juego. Fingir que todo estaba bien era como entregar su vida en bandeja de plata. Sabía que necesitaba cambiar de mentalidad, que ya no podía vivir esperando el reconocimiento de quienes nunca se lo darían. El impacto ya se sentía. Cada vez que tragaba saliva, dejaba morir una parte de sí misma. Clara se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. O seguía con la cabeza gacha, soportando humillación tras humillación, o tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Y no se trataba de gritar ni de armar un escándalo, sino de elegirse a sí misma, de plantarse y no aceptar que la trataran como a una menor. Se trataba de convertir todo el dolor en combustible. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez no tenía miedo. Estaba furiosa. Sentía una fuerza extraña, como si toda esa exclusión estuviera forjando una versión de ella que no esperaban ver. Ya no sería la Clara silenciosa, que se tragaba los insultos y fingía sonreír. La consecuencia era clara. Quienes siempre la habían subestimado tendrían que afrontar la verdad, aunque eso trastocara el ambiente. Levantó la vista y observó la habitación. La gente seguía riendo y hablando, como si nada hubiera pasado, pero por dentro, Clara ya no era la misma. Algo había cambiado en su interior. No se trataba de venganza ni de demostrar algo. Era algo más grande. Se trataba de liberarse, de soltar la carga de intentar encajar en un mundo que nunca la quiso. Iba a tomarme un respiro en el pasillo, fingiendo contestar el móvil, cuando oí las voces. Primero llegó la risa, fina, aguda, de esas que no se pueden confundir. Me detuve sin pensar. Me quedé inmóvil tras la pared de madera tallada, y entonces la frase me impactó de lleno, sin anestesia. El mal gusto de esa madre arruina cualquier foto. Fue así, seco, como si alguien comentara sobre la temperatura del aire. La otra mujer asintió, riendo aún más fuerte, diciendo que si fuera por gente así, el salón parecería una tienda de barrio. Sentí que el suelo se deslizaba un poco, como si alguien hubiera arrancado la alfombra a propósito. Quise entrar corriendo, romper la superioridad y defender a mi madre con todas mis fuerzas. Pero permanecí en silencio unos segundos, con el corazón latiéndome con fuerza, escuchando dos frases más venenosas, como si cada palabra hubiera sido entrenada para herir sin dejar huella visible. Mi madre se pasó la vida arreglándoselas, haciendo milagros con fondos limitados, encontrando la manera de transformar lo sencillo en hermoso, y oía a esas dos criticar su vestido, sus sandalias, su pelo atado con pinzas. Todo barato, todo sin sentido, dijo la suegra, como si fuera jueza de un reality. La cuñada añadió que, al menos la novia aprendió a vestirse, como si me hubieran rescatado de un desastre de belleza. El impacto fue como un golpe oculto. No fue solo malicia, era la verdad oculta del entorno expuesta sin filtros, la clase de gente que confunde etiqueta con alma, precio con valor, marca con dignidad. Y yo, que aún albergaba la esperanza infantil de que el reconocimiento llegaría con el tiempo, comprendí que hay gente que no reconoce nada que no refleje su propio ego. Apoyé la cabeza en la pared y respiré despacio, porque el día ya estaba lleno de nervios, y esto podría destrozarme para siempre. Pero en lugar de llorar, me invadió una ira ardiente y limpia, que no reconocí del todo. No eran ganas de montar un numerito, era algo más íntimo, más sólido, un cambio de mentalidad, como un interruptor. Pensé en mi infancia, en el olor a pastel sencillo recién salido del horno, en las tardes en que mi madre me ajustaba el dobladillo de la ropa con una paciencia casi santa. Pensé en las noches en que calculaba facturas, marcaba con lápiz lo que debía pagar, lo que quedaba para después, y aún así encontraba la manera de darme un capricho, un cuaderno nuevo, una blusa que me encantaba, y ahora se reían de ella como si fuera una molestia visual. Eso no me sentaría bien. No voy a mentir, por un momento pensé en irme, desaparecer, cancelarlo todo. ¿Qué hacía allí? Escuchando a la familia del hombre con el que compartiría mi vida tratar a la persona más importante de mi mundo como si fuera un error de composición. Pero ese impulso dio paso a algo más. Vi toda la escena desde otro ángulo. Dos mujeres atrapadas en un escenario de apariencias, repitiendo ideas heredadas, acumulando etiquetas para ocultar inseguridades. Y vi a mi madre con la sonrisa torcida de quien no quiere estorbar, ajustándose el tirante del vestido,
preguntándome si era adecuada, usando esa palabra que había evitado toda su vida porque siempre había insistido en ser a su manera. ¿Dónde estaba la falta de clase? Dios mío, porque solo veía belleza en todo lo que ella era. Las consecuencias de guardar silencio serían evidentes, en el álbum, en los recuerdos, en futuras conversaciones. Su narrativa ganaría terreno, y mi madre se convertiría en la cursi que arruinaba el encuadre. No lo permitiría. Necesitaba tomar decisiones en ese momento, en el calor del momento, con lucidez. No se trataba de arruinar la fiesta. No se trataba de atacar por atacar. Se trataba de poner cada cosa en su lugar, con firmeza, con respeto, pero sin agachar la cabeza. No dejaba de pensar en el novio, el hombre que dice quererme y conoce mi historia. Él sabe quién es mi madre. Él sabe la transformación que su presencia ha forjado en mi vida. Él sabe de dónde vengo y a dónde quiero ir. Si no hablara ahora, estaría negando quién soy. Respiré hondo, me sequé los ojos con el puño y di 2 pasos, lista para aparecer. Antes de que pudiera, oí a mi cuñada repetir que su familia paga las consecuencias de lo que es, la simpleza que avergüenza. Me detuve, miré al techo, y ese segundo bastó para comprender que la vergüenza estaba en otra parte. La vergüenza era tener tanto, y sin embargo, tratar a la gente como si fuera utilería. La vergüenza era reírse de quienes nunca me faltaron al respeto. La vergüenza era medir el mundo con etiquetas. Cuando por fin doblé la esquina, su risa se apagó un instante. Sorprendida, sonreí levemente. Esa sonrisa desdentada, apenas visible, que uso cuando intento contener la marea. No hice olas, no alcé la voz. Hablé en voz baja, con claridad, como hay que decir las cosas importantes. Dijo que la había oído, dijo que le dolía, y que si el tema era clase, entonces sí que podíamos hablar de clase. Clase es tratar a las madres ajenas con respeto. Clase es no burlarse de los orígenes ajenos. Clase es tener cuidado con quienes intentan encajar en un espacio que no está diseñado para ellos. Su cuñada intentó reírse, cambiar de tema, pero su suegra me miró con expresión de aburrimiento, como si estuviera siendo dramática. No le di una plataforma. Simplemente añadí que, a partir de ese momento, cualquier comentario sobre mi madre me pasaría por encima. Sí, a mí, y recibiría una respuesta equivalente, solo que sin veneno, con claridad, con límites, con consecuencias. Sentía que me temblaban las manos, pero la voz no me flaqueaba. Y es curioso cómo, cuando elegimos nuestra propia verdad, todo nuestro cuerpo se alinea. La habitación seguía hermosa, los arreglos impecables, el brillo de las copas intacto, y aún así, lo veía todo de otra manera. No era otra película en la que intentaba ser aceptada. Era mi vida, con la gente que quiero, que merecía respeto. No esperaba aplausos, no esperaba reconocimiento de ellos. Solo quería que entendieran que conmigo es así. Si tocas a mi madre, me tocas a mí, y aprendí a defenderme. Después de eso, me di la vuelta, porque necesitaba ver a mi madre. Caminé por la habitación, intentando borrar la expresión de mi rostro, porque me conocía por la mirada. Estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas, admirando el movimiento como quien saborea lentamente un dulce. Cuando llegué, sonrió con esa sonrisa que me ha sostenido desde pequeña, y me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, y también le dije que se veía hermosa. No usé un adjetivo exagerado. Hablé como si solo estuviera observando. Se ajustó las sandalias, dijo un tímido «me pregunto», y le respondí que no había ningún «me pregunto», que todo estaba perfecto. Vi sus ojos brillar y comprendí de nuevo por qué había luchado tanto para estar allí. Mi pecho seguía ardiendo, pero ahora por una razón diferente. Porque, de este lado, donde la vida real sucede, no hay etiqueta que pueda describir lo que sentimos cuando protegemos a quienes nos han levantado tantas veces. El cambio no llegó con un grito ni una escena. Llegó con un límite claro. Y cuando trazamos esa línea, se produce un efecto inmediato. Quienes siempre hablaban como si fueran dueños del espacio, empiezan a medir sus palabras. Empecé a caminar de nuevo, sintiendo las miradas posarse en mí, y noté el cambio de tono. No fue un milagro, fue una postura, fue una mentalidad alineada con lo que creo. Aún quedaban momentos importantes por venir, y sabía que cada gesto sería observado. Pero por primera vez esa noche, la observación no me paralizó, me guió. Cada paso que daba era una decisión consciente de no dejar que el veneno arruinara lo que debía vivir. Cuando el novio se acercó, se dio cuenta de que algo había sucedido. No se lo conté todo en ese momento,
no con la franqueza que tenía en la punta de la lengua. Simplemente lo miré a los ojos y le dije que si quería mi vida, podía tomar mi raíz, y mi raíz tiene nombre, dirección e historia. Asintió, me apretó la mano, y eso fue suficiente para que comprendiera que no estaba sola. Me quedé allí, mirando a mi madre, intentando disimular lo que acababa de oír, pero un torbellino se formaba en mi interior. Era como si cada palabra venenosa que habían pronunciado esas dos aún ardiera, resonando sin cesar. Sentí una mezcla de rabia e impotencia, pero en medio de ella, recordé una frase que siempre repetía de niña: nunca dejes que nadie te menosprecie. Era simple, pero ahora, en medio de esa atmósfera sofocante, sentía que tenía un peso enorme. Comprendí que si explotaba en ese instante, si chocaba delante de todos, acabaría convirtiendo su dolor en un espectáculo. Y eso también sería injusto. No merecía estar expuesta a ese circo de apariencias, y mucho menos ser utilizada como munición para alimentar la risa de quienes nunca habían conocido el respeto. Ese recuerdo me cambió la mentalidad en segundos. Comprendí que el cambio no tenía por qué ocurrir allí, delante de todos, con las copas en alto, y la mirada curiosa esperando el siguiente escándalo. La verdadera transformación requería un silencio estratégico, una toma de decisiones serena. Tendría que elegir el momento oportuno, el impacto adecuado, la palabra que llegara como consecuencia definitiva, no como un impulso. Porque no solo quería defender a mi madre, quería dejar claro de una vez por todas que no se podía jugar conmigo de esa manera. Me costó contenerme. Cada risa ahogada aún resonaba en mis oídos, como si se repitiera una y otra vez. Pero miré a mi madre y vi su dignidad, esa fuerza serena que conservaba incluso en los momentos más difíciles. Pensé en lo cruel que sería destruir esa serenidad ese mismo día. Se había vestido para estar a mi lado, cuidando cada detalle con esmero, porque para ella esto no era solo un evento, era uno de los días más importantes de mi vida. Y lo sabía. Si se enteraba de lo que habían dicho, le dolería más a ella que a mí. La verdad oculta de todo era que me encontraba en una especie de prueba, de esas que aparecen de repente, sin previo aviso, y exigen decisiones rápidas, decisiones que definen cómo seremos recordados más adelante. Y opté por contener mi ira, no como quien se traga un insulto, sino como quien sostiene una flecha para dispararla en el momento justo, porque no tenía sentido gritar en esa sala y ver cómo todo se desperdiciaba. El reconocimiento que buscaba no llegaría entre copas de cristal, llegaría cuando pudiera demostrar, sin necesidad de exaltarme, que mi historia no encajaba en sus chistes. Y lo que más me fortaleció fue pensar que mi madre ya no estaba aquí para repetirme ese consejo con su suave voz, pero de alguna manera seguía vivo en mí. La conmoción y el dolor de escuchar esas palabras sobre ella antes de uno de los días más importantes de mi vida me quebraron, pero también me abrieron los ojos. Fue como si hubiera recibido un mensaje silencioso de ella. No te dejes llevar por el odio. Espera, el momento llegará. Así que respiré hondo y seguí adelante, con la cabeza bien alta, como si nada hubiera pasado. Por fuera, una sonrisa discreta, la actitud de alguien tranquilo. Por dentro, una decisión ya tomada. Sabía que ese episodio tendría consecuencias. Sabía que encontraría el momento adecuado para contraatacar, no por venganza, sino para demostrar que la verdad no se puede borrar con comentarios maliciosos. El impacto llegaría cuando nadie lo esperaba, y sería tan fuerte que nadie volvería a intentar menospreciarme ni a quién me trajo aquí. Clara regresó al salón, intentando mantener la compostura, pero le dolía la cabeza. Cada paso le acompañaba el peso del recuerdo de lo que había oído, como si esas palabras se le hubieran pegado a la piel. Se le encogió el corazón, y por un instante, la idea de cancelarlo todo cruzó por su mente. Sería más fácil que tragarse ese veneno, más justo que dejarse enredar en una vida donde su madre siempre sería el blanco de miradas de desaprobación y comentarios maliciosos. Casi podía imaginarse yéndose, quitándose el vestido, borrando toda la fiesta, como si nada hubiera sido planeado. Pero entonces, casi en ese mismo instante, el recuerdo de Rafael la asaltó. No la versión de él que reía con los invitados, sino el Rafael real, el que conocía cada parte de su historia, el que lloró con ella en la estrecha cocina de la casa de su madre, el que le cogió las manos cuando el mundo parecía demasiado pequeño para contener tanto dolor. Fue este Rafael quien impidió que Clara se rindiera. Su amor era genuino, y ella lo sabía porque nunca le pidió que fuera diferente. Nunca intentó borrar sus orígenes, nunca trató a su madre con desdén. Al contrario,
Siempre se esforzó por estar cerca, escuchando sus historias sencillas y riéndose de los mismos chistes que ella. Entonces, ¿cómo podía abandonar esto por personas que solo sabían vivir de las apariencias? ¿Cómo podía tirar a la basura todo un futuro solo porque dos personas decidieron esparcir veneno? La pregunta no era simple. Por mucho que amara a Rafael, Clara no podía ignorar su conflicto interno. Casarse y tragarse la humillación significaba aceptar que su madre siempre sería un blanco fácil, pero enfrentarlo requería valentía, porque afectaría no solo a las dos mujeres que se burlaban de ella, sino a toda su familia, gente acostumbrada a medir el valor según el estatus. El dilema la consumía. Era como dos voces que luchaban en la misma cabeza. Una gritaba que tenía derecho a irse, que no tenía por qué aceptar nada de esto, que la dignidad estaba por encima de cualquier celebración. La otra le recordaba que el amor no era culpa de Rafael, que su elección por ella siempre había sido más grande que las presiones que lo rodeaban. El impacto de la decisión que tomara allí no solo cambiaría el curso de esa noche, lo cambiaría todo. Podría convertirse en el punto de partida de una transformación definitiva o en una herida que nunca sanaría. Clara se sentó un momento en el rincón más discreto de la habitación, oculta entre los arreglos florales y las cortinas. Mientras escuchaba la música de fondo, se pasó la mano por el brazo, como buscando apoyo en sí misma. El recuerdo de su madre diciendo, «Nunca dejes que nadie te menosprecie», se mezcló con la imagen de Rafael mirándola con la sinceridad de quien no necesita palabras. La verdad oculta era que no era él quien estaba en su contra. Eran los lazos podridos de un entorno que jamás aceptaba a los forasteros. Pero, ¿cómo separarse? ¿Cómo vivir un matrimonio sin llevar esta herida en el corazón, sin sentirse menospreciado en cada reunión familiar? Las consecuencias de cualquier decisión serían graves. Si cancelaba, perdería al hombre que la comprendía como nadie. Si continuaba en silencio, traicionaría la memoria de su propia madre, quien ya había fallecido, llevándose consigo la certeza de que su hija merecía respeto. No era solo un matrimonio lo que estaba en juego, era su identidad, el legado de quienes lucharon con tanto ahínco para darle lo mejor de sí. Clara respiró hondo, y se dio cuenta de que necesitaba una decisión que no borrara ninguna de estas verdades. No quería ser la mujer que se agacha para encajar con los demás, pero tampoco quería renunciar al único amor que realmente tenía sentido. Mientras contemplaba las luces reflejadas en la ventana, una certeza se apoderó de ella. No era momento de rendirse. Era momento de demostrar que su madre nunca fue motivo de vergüenza, sino de orgullo. Solo quedaba elegir cómo y cuándo. No tenía prisa por estallar. No quería convertir esa noche en una ruina, pero sabía que llevaba dentro la fuerza para cambiar las cosas. El cambio no sería solo personal, sería un mensaje. Y cuando llegara el momento, nadie podría borrar la huella de sus palabras. El sonido de la risa volvió a llenar sus oídos, pero ahora sonaba diferente. Ya no era una amenaza, sino un recordatorio de lo que debía afrontar. Clara levantó la vista y se puso de pie, sintiendo un cambio en su interior. La boda aún estaba por llegar, pero el destino de esa historia no lo decidiría el veneno escondido en los pasillos, lo decidiría ella, con la frente en alto, en el momento que eligiera demostrar que el amor y la dignidad van de la mano, y que sin ellos, ninguna familia falsa puede sostener su propia mentira. Mientras todos estaban encantados con la decoración impecable, la música suave y las sonrisas que abundaban en cada mesa, Clara sentía su cuerpo pesado, como si llevara un peso invisible que no concordaba con la brillantez del salón. El ambiente era perfecto para todos menos para ella. La gente hablaba de felicidad, brindaba por el amor, pero lo que resonaba en su interior no era alegría, sino las frases que había escuchado, la risa pícara que se burlaba de su madre como si fuera un detalle sin importancia. Cuanto más fuertes los aplausos llenaban la sala, más sentía el contraste. Su corazón parecía latir a contracorriente, como si se negara a seguir el ritmo de la fiesta. Miró los rostros a su alrededor y vio que todos se relajaban, experimentando un momento que parecía ligero, mientras que en su interior crecía una tensión implacable. Las palabras se repetían como un disco rayado, mal gusto y sin clase. Era como si cada nota de la canción estuviera acompañada de este veneno, recordándole que, tras las sonrisas, se escondía una verdad oculta, que, para algunos, su madre nunca sería más que una fuente de vergüenza. Lo más cruel fue darse cuenta de que nadie más que ella soportaba ese dolor. Para todos los demás, la noche transcurrió según lo planeado, impecable, sin contratiempos.
Pero para Clara, cada detalle perfecto solo servía para acentuar el contraste entre la belleza de la ceremonia y el nudo que le ahogaba la garganta. Era como si estuviera dividida entre dos realidades, la que representaba una fiesta de ensueño y la que la atrapaba en un torbellino interior de recuerdos y humillaciones. Intentó concentrarse en Rafael, en el brillo sincero de sus ojos al mirarla, pero incluso ese amor parecía amenazado por la insistente estruendo de esas palabras. Casarse y fingir que no había pasado nada significaba arrastrar esa herida a su nueva vida. Fingir que todo estaba bien significaba aceptar que su madre siempre se vería disminuida, y ese pensamiento solo aumentaba la tensión, porque esto no era una fiesta, era la consecuencia de seguir adelante sin afrontar el dolor. El impacto de lo que había oído aún estaba demasiado reciente. Clara sabía que necesitaba decidir cómo convertirlo en fuerza, pero en ese momento, sentada frente a todos, con las luces reflejándose en su vestido, solo podía sentir el marcado contraste entre la perfección que otros celebraban y la tormenta que rugía en su interior. Era como si la estuvieran obligando a sonreír, mientras en su interior suplicaba el coraje para demostrar que el verdadero cambio estaba por llegar. Todo el salón estaba iluminado, las mesas resplandecían bajo las velas, y los invitados estaban pendientes de cada palabra. El suegro de Clara habló con orgullo, como si la ocasión fuera un escenario construido para exaltar su apellido. Sonrió a los invitados, agradeció a los distinguidos invitados y luego, entre frases ensayadas, soltó algo que le revolvió el estómago a Clara. Es un honor ver la sofisticación de nuestra familia representada aquí hoy. Es un orgullo para todos nosotros. La gente aplaudió. Algunos sonrieron con complicidad, como si todos estuvieran de acuerdo con la idea. Pero para Clara, las palabras estaban cargadas de ironía. Todo lo que había oído antes le resonó como un puñetazo. La risa de su suegra y su cuñada, los comentarios venenosos sobre su madre, la sensación de que nunca encajaría en ese mundo. Era como si el elogio de la sofisticación fuera un mensaje directo, una forma elegante de reforzar la exclusión. Su corazón se aceleró y por unos segundos consideró callar, pero algo más fuerte habló con más fuerza. El recuerdo de su madre, los consejos que llevaba dentro, y la certeza de que no podía permitir que esa noche se escribiera solo con las palabras de otros. Siguiendo un impulso consciente, se levantó y caminó hacia el escenario. Ojos seguían su movimiento, algunos con sorpresa, otros con desaprobación, porque no debía hablar en ese momento, pero a Clara no le importó. Tomó el micrófono del maestro de ceremonias, respiró hondo y con voz firme a pesar del temblor de sus manos, dijo: «Sé que no es costumbre que la novia hable ahora, pero necesito darles las gracias de manera especial. Necesito aprovechar este momento, mientras todos están aquí, para decir algo que llevo dentro. Si estoy hoy ante ustedes, si tengo la fuerza para caminar hasta aquí y soñar con una nueva vida, es porque aprendí el valor del respeto y la dignidad desde pequeña. Lo aprendí en casa, de la mujer que me crió, quien me enseñó a no agachar la cabeza, incluso cuando intentaron menospreciarme. Esta mujer es mi madre». Un silencio denso invadió la sala. Clara no parpadeó ni apartó la mirada. Continuó: «Puedes decir lo que quieras sobre la ropa, el lujo, sobre lo que le queda bien a esta habitación o no, pero nada en este lugar, ni una copa de cristal, ni un arreglo floral, se compara con la grandeza de alguien que dedicó toda su vida a sacrificarse para que yo pudiera estar aquí hoy. La verdadera sofisticación no se encuentra en las marcas, ni en los apellidos, ni en lo que se exhibe. La verdadera sofisticación reside en la valentía de vivir con honestidad, dignidad y amor, y mi madre lo entiende mejor que nadie aquí». El impacto fue inmediato. Algunos bajaron la mirada, otros se removieron incómodos. La tensión creció como un rayo que atravesaba el cielo despejado. Clara sabía que había roto el protocolo, que había cruzado una línea invisible que la familia siempre intentaba imponer, pero él también sabía que acababa de cambiar las tornas. Ya no se trataba de aceptarlo en silencio. Se trataba de demostrar, delante de todos, que la verdad oculta no permanecería enterrada. Devolvió el micrófono, con el corazón aún latiendo con fuerza. La reacción del público fue diversa, pero no importó. Por primera vez esa noche, Clara respiró hondo y sintió exactamente dónde debía estar, en control de su propia historia, decidida a no dejar que el orgullo ajeno borrara el reconocimiento que su madre merecía. Clara sostenía el micrófono con firmeza, aunque aún temblaba por dentro. Su mirada recorrió la sala,
observando cada rostro que minutos antes parecía relajado, sonriente y envuelto en la atmósfera perfecta de fiesta. Respiró hondo y dejó que las palabras fluyeran sin prisa, cargando con todo lo que había reprimido en su interior. Mi madre ya no está con nosotros, pero hoy está aquí conmigo en cada detalle. Ella fue quien me enseñó a ver la belleza en lo simple. El pastel casero que hacía sin receta, solo a ojo, siempre salía mejor que cualquier postre caro. Su forma de poner la mesa, sin lujos pero llena de amor, convertía cualquier comida en un festín. Las sandalias desgastadas que insistía en usar porque eran cómodas, decían mucho más de autenticidad que cualquier zapato de diseñador. Estos gustos sencillos eran símbolos del amor verdadero, de alguien que no necesitaba demostrar nada a nadie para ser grande. Su voz vaciló un instante, pero Clara no vaciló. Continuó, ahora con más firmeza. Burlarse de esto, como ha sucedido, no es solo burlarse de su memoria, es burlarse de mi esencia, porque soy quien soy gracias a ella. Y si lo que me sostiene viene de las manos sencillas y el corazón enorme de mi madre, que quede claro, no hay vergüenza en ello. Hay orgullo. Orgullo de llevar su verdad dentro de mí. Orgullo de estar aquí hoy sin tener que fingir ser nada más que lo que ella me enseñó a ser. Toda la sala quedó en silencio. Ni el tintineo de los cubiertos, ni el discreto sonido de la música de fondo parecían resistir el peso de lo que acababa de decirse. Algunos invitados se removieron en sus sillas, visiblemente incómodos, sin saber a dónde mirar. La vergüenza era palpable. Otros mantenían la mirada fija en ella, como si en ese instante se dieran cuenta de que habían presenciado algo mucho más grande que un discurso fuera de protocolo. Clara devolvió el micrófono despacio, sin prisa, y volvió a sentarse. El silencio se prolongó unos segundos, denso, casi sofocante, pero por primera vez esa noche no era ella quien se sentía fuera de lugar. La incomodidad había cambiado, y este cambio, por sutil que fuera, fue el comienzo del cambio que sabía que se avecinaba. Rafael se levantó lentamente, pero con la determinación impresa en el rostro. El silencio aún se cernía sobre la sala cuando se acercó a Clara y, sin dudarlo, le tomó la mano delante de todos. No era solo un gesto de cariño, era una declaración clara. Su mirada recorrió la mesa principal, deteniéndose primero en su madre, luego en su hermana y finalmente en su padre, quien hasta hacía poco había hablado de sofisticación como si fuera un escudo familiar. Su voz era firme, sin necesidad de alzarla. No permitiré que nadie, absolutamente nadie, le falte el respeto a la mujer que elegí para mi vida, ni a la memoria de su madre. Y si alguna vez creíste que podrías burlarte de esto sin consecuencias, te equivocas. El amor verdadero no tiene etiquetas. El respeto no se mide por el precio de un vestido. Puede que mi suegra ya no esté, pero todos aquí deberían avergonzarse de siquiera pensar en hablar de ella de forma tan despectiva. Y si se trata de elegir entre las apariencias o la verdad, ya he tomado mi decisión. Un murmullo silencioso se inició entre algunos invitados, como si nadie supiera exactamente dónde esconder la cara. Su madre se removió en la silla, forzando una sonrisa tensa, como si intentara mantener la compostura. Su hermana apartó la mirada, visiblemente incómoda, y su suegro, que minutos antes había presumido de su sofisticación, ahora tenía una expresión severa, pero le faltó el coraje para reaccionar. Las máscaras cayeron una a una, y la vergüenza causada por la exposición era evidente. Los invitados, que hasta entonces habían estado riendo y brindando, quedaron en shock. Muchos desconocían las pullas que se habían lanzado antes, y ahora veían a una familia dividida entre el orgullo y la vergüenza. El ambiente en el salón había cambiado. Ya no era solo el de una ceremonia fastuosa, sino el escenario de una cruda verdad. Clara, junto a Rafael, respiró hondo. Por primera vez esa noche, sintió que se había hecho justicia, no en forma de venganza, sino en el simple acto de no permitir que su madre fuera tratada como invisible. Las repercusiones fueron irreversibles. Quienes siempre habían creído que podían hablar sin ser cuestionados, ahora enfrentaban el peso del reconocimiento público. No necesitó decir nada más. El apoyo de Rafael era la confirmación que necesitaba. El silencio incómodo de quienes se burlaban de ella era la consecuencia inevitable. Y en ese momento, Clara se dio cuenta de que no solo había honrado la memoria de su madre, sino que también había consolidado su posición. Nadie volvería a reírse de lo que siempre había sido motivo de orgullo para ella.